Me llamo Rogelio Méndez. O al menos, ese es el nombre que aparece en mi acta de nacimiento. Un papel amarillento y quebradizo que seguramente ya se deshizo, devorado por las termitas en algún archivo municipal olvidado del estado de Veracruz. Pero el mundo, los titulares sensacionalistas de la prensa roja que chorrean sangre, los archivos clasificados de la DEA con sellos de Top Secret y los expedientes llenos de polvo y ácaros de la antigua PGR, me conocen mejor por una letra y un número, Z18. O a veces, en los informes de inteligencia más antiguos, aquellos redactados en máquinas de escribir, cuando el miedo apenas comenzaba a gatear en México, simplemente como el comandante R. Tengo 48 años biológicos. Debería estar en la plenitud de mi vida, quizás viendo crecer a unos hijos que nunca tuve, o manejando un taxi en algún pueblo costero. Pero si me vieran ahora, encogido en este catre de acero atornillado al suelo en el penal de máxima seguridad de ADX Florence, en el desierto alto de Colorado, jurarían que soy un anciano de 80 años, un espectro devorado por el cáncer y el remordimiento. Mi piel tiene ese tono grisáceo, translúcido, de quien no ha sentido la caricia directa del sol en una década. Mis ojos están hundidos en las cuencas, rodeados de ojeras negras como el carbón, dos pozos de petróleo mirando al vacío. Mis manos tiemblan. Obsérvenlas. No es por el frío glacial de las montañas rocosas que se cuela insidiosamente a través de los muros de hormigón reforzado, burlando los sistemas de calefacción de última generación. Es el daño neurológico permanente. Son los fantasmas eléctricos de mi sistema nervioso. Años de abuso de cocaína lavada y anfetaminas militares para mantenerme despierto 3, 4, hasta 5 días seguidos durante los topones. Años de adrenalina quemada en tiroteos interminables, donde el corazón latía tan rápido que parecía un colibrí atrapado en una jaula de costillas. Y, finalmente, las secuelas de los golpes sistemáticos, científicos casi, que recibí cuando me casaron. Llevo 12 años en esta caja de zapatos de concreto. Aquí le llaman la Alcatraz de las Rocosas, un nombre pomposo para el infierno en la tierra. Pero nosotros, los inquilinos de este inframundo estéril, sabemos que es simplemente una tumba de alta tecnología para los que todavía tienen la desgracia de respirar biológicamente. Aquí el silencio tiene peso. No es simplemente la ausencia de ruido. Es una densidad física. Una manta de plomo que te aplasta el pecho más que cualquier chaleco antibalas nivel 4 que usé en mi vida pasada. No hay contacto humano. La comida llega por una ranura mecánica con un zumbido eléctrico indiferente. El sol es un recuerdo borroso, una leyenda de otra vida. Tengo 3 cadenas perpetuas consecutivas, más 40 años. No voy a salir. Mi cadáver saldrá de aquí en una bolsa de plástico negra, etiquetado con un código de barras, directo a una fosa común o a un crematorio estatal, sin nadie que llore ni rece un Padre Nuestro sobre mis cenizas. Pero antes de que la demencia termine de comerse los últimos fragmentos de lucidez que me quedan, antes de que olvide mi propio nombre y solo responda al número de prisionero que llevo estampado en el uniforme naranja, necesito hablar. Necesito escupir este veneno negro y viscoso que llevo atascado en la garganta desde hace casi 2 décadas. Necesito que ustedes, los que están afuera consumiendo la mitología del narco a través de series de Netflix glorificadas, donde los actores son demasiado guapos, la ropa siempre está limpia y la sangre parece catsup, y a través de esos corridos alterados que retumban en las camionetas de los alucinados que sueñan con ser sicarios, entiendan la verdad. La sucia, aburrida, mecánica y terrible verdad. Y sobre todo, necesito desmontar la mentira más grande
El mito fundacional que se repite cada mes de noviembre, con veladoras, lágrimas y botellas de whisky Buchanan's en los cementerios de Sinaloa y Sonora. Estoy hablando de Reynosa. Estoy hablando de la noche en que el cielo se cayó a pedazos sobre el asfalto y el viento olía a muerte. Estoy hablando de Valentín Elizalde. Escúchenme bien. Acérquense a la pantalla. Porque mi voz se está apagando y no la recuperaré. Al gallo de oro no lo matamos por una canción. No lo acribillamos porque nos ofendiera un verso o porque saludara a la mujer equivocada en un palenque. Eso es una estupidez para consumo de las masas. Los negocios de miles de millones de dólares no se arriesgan por el ego herido de un matón borracho. Eso es lo que le vendimos a la prensa. Esa fue la cortina de humo perfecta, diseñada por expertos en guerra psicológica, para alimentar la leyenda y sembrar un terror supersticioso. La realidad es mucho más fría, mucho más logística. Valentín murió porque, esa noche, su convoy era el transporte de inteligencia más valioso del cártel de Sinaloa en el noreste. En ese autobús, entre trompetas, fundas de trajes de lentejuelas y botellas de agua, viajaba la nómina de la traición. Una lista completa, física y digital, de generales comprados por El Chapo Guzmán para aniquilar al cártel del Golfo. Una lista que los Zetas necesitábamos recuperar o destruir para no perder la guerra antes de que empezara el año nuevo. Capítulo prim. Bautismo de fuego y ceniza. Para que entiendan cómo un hombre llega a jalar el gatillo contra un ídolo popular sin que le tiemble el pulso, tienen que entender la génesis del monstruo. No nací siendo un sicario desalmado. No salí del vientre de mi madre con un cuchillo entre los dientes y un tatuaje de la Santa Muerte en el pecho. Nací en Veracruz, en un pueblo olvidado por Dios y por el PRI, encaramado en la sierra, donde la niebla se come las casas por las mañanas. Vivíamos en una casa humilde con piso de cemento pulido que mi padre barría religiosamente cada mañana antes del amanecer, y un techo de lámina que cantaba como una orquesta desafinada cuando llovía. Pero en esa casa había algo que faltaba en muchas otras: libros. Mi padre era maestro rural, un hombre de principios rígidos, casi victorianos, que vestía camisas planchadas con almidón aunque estuvieran raídas en los cuellos. Olía perpetuamente a gis, a libros viejos con ácaros y a tabaco barato sin filtro, alas. Mi madre era enfermera en la clínica del pueblo, una mujer bajita y recia que veía el dolor a diario. Partos complicados, machetazos de borrachos, fiebres tifoideas, y trataba de sanarlo con mercurocromo y oraciones. No fui un niño de la calle. No pasé hambre, aunque a veces la cena eran solo frijoles y tortillas duras. Fui un idealista. Fui un patriota estúpido y ferviente. A los 18 años, con la cabeza llena de himnos nacionales. Historias de los niños héroes lanzándose con la bandera, una mentira histórica, pero efectiva para reclutar carne de cañón. Y discursos sobre la soberanía que mi padre me hacía memorizar. Tomé una decisión. Me enlisté en el ejército mexicano. Quería ser alguien. Quería defender a mi país de las sombras que ya empezaban a alargarse a principios de los 90. Quería que mi padre me mirara con orgullo, no como a otro campesino destinado a cortar caña bajo el sol abrasador hasta que la espalda se rompiera. Y fui bueno, malditamente bueno. Mi disciplina era absoluta. Mientras otros reclutas lloraban por las ampollas sangrantes en las marchas de 30 kilómetros o se desmayaban bajo el sol inclemente del campo de entrenamiento. Yo permanecía firme, una estatua de carne y hueso tallada en la obediencia ciega. Mi resistencia física parecía inagotable. Podía correr hasta que mis pulmones ardían como brasas y seguir corriendo solo con la fuerza de voluntad.
Mis superiores lo notaron. Vieron en mí no solo a un soldado, sino a un arma en potencia. Un lienzo en blanco donde podían pintar la violencia perfecta. Pronto fui seleccionado para la élite de la élite. El GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Si creen que el entrenamiento militar básico es duro, no tienen idea de lo que es el curso del GAFE de aquella época. El entrenamiento no está diseñado para fortalecer humanos. Está diseñado para deconstruir al humano, romper su psique en 1000 pedazos y volver a armarla forjando una bestia eficiente. Nos llevaron al límite de la cordura y nos empujaron al abismo. Recuerdo la selva lacandona, el escenario de nuestra pesadilla. El calor húmedo te asfixiaba como una toalla mojada sobre la cara las 24 horas del día. Fui entrenado por asesores israelíes del Mossad, tipos bajitos y fibrosos que no sonreían nunca y te enseñaban a matar con un bolígrafo o una tarjeta de crédito. También vinieron los boinas verdes gringos de Fort Bragg y los caibiles guatemaltecos. Estos últimos eran los peores. Eran demonios vestidos de camuflaje. Nos enseñaron a comer lo que fuera para sobrevivir, a perder el asco, a perder la piedad. Recuerdo una tarde en particular. Llevábamos 3 días sin comer, solo bebiendo agua de un arroyo lodoso. Nos alinearon en un claro. El instructor guatemalteco, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el ojo, sostenía un cachorro de perro callejero por el cuello. El animal gemía, movía la cola, buscando compasión. «Recluta Méndez», me gritó, su aliento apestando a tabaco. «¿Tiene hambre?» «Sí, mi sargento», grité con la garganta seca. Sacó un cuchillo de combate. En un movimiento fluido, degolló al animal. La sangre caliente salpicó mis botas. Abrió el estómago del perro y me arrojó las vísceras humeantes a las manos. «¡Coma!», rugió. «Si no come, muere. Y si muere, no sirve a la patria. La moral es para los civiles. Aquí solo existe la supervivencia». Mis compañeros me miraban. Sentí el calor de las entrañas en mis manos. El olor metálico y fecal me golpeó. Cerré los ojos. Pensé en mi padre, en la bandera, en todas esas estupideces abstractas, y mordí. Mastiqué la carne fibrosa y caliente mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre en mi boca. Tragué. Y con ese bocado, algo de mi humanidad se quedó en ese claro de la selva para siempre. Ahí aprendí que la moral es un lujo de la gente civilizada. En la guerra, tú eres el depredador o eres la comida. Nos enseñaron a rastrear a un hombre por el olor de su sudor viejo, a distinguir el chasquido de una rama rota por un animal del de una bota humana a 100 metros. Me enseñaron a interrogar a un prisionero, usando el dolor no como un castigo sádico, sino como un lenguaje preciso. Una llave para abrir cerraduras mentales. «El dolor tiene escalas, Méndez», me decía el instructor israelí, con una calma académica. «Si aplicas demasiado, se desmayan o mienten para que pares. Si aplicas muy poco, se ríen de ti. Tienes que ser un director de orquesta del sufrimiento. Tienes que llevarlos al borde de la muerte y traerlos de vuelta, agradecidos de que les permitas respirar». Me enseñaron a manejar explosivos C4, a ser un fantasma en la noche, a descender en rapel desde helicópteros en movimiento y, sobre todo, a matar sin remordimiento, con eficiencia quirúrgica. El objetivo es un blanco, no una persona. No tiene familia, no tiene sueños, no tiene nombre. Es un obstáculo táctico. Nos repetían eso hasta que se convertía en un mantra que reemplazaba al Padre Nuestro. Pero el verdadero infierno no fue comer carne cruda ni dormir en el lodo durante semanas mientras las hormigas te picaban los párpados. El infierno fue la realidad operativa cuando salimos al mundo real
y descubrimos para quién trabajábamos realmente. Capítulo 2. La revelación y la náusea. Fue en 1998 cuando algo se rompió dentro de mí. Un sonido seco como una rama muerta, pero que resonó en mi alma más fuerte que cualquier explosión. Nos mandaron a la Sierra de Guerrero, una zona que Dios olvidó terminar de crear, llena de barrancas profundas y gente desconfiada. La misión oficial sonaba heroica en los papeles sellados. Operación de alto impacto, erradicación de cultivos ilícitos y desmantelamiento de laboratorios. Íbamos con todo el fervor patriótico. Descendimos de los helicópteros Bell 212 como arcángeles vengadores, con los rostros pintados de camuflaje y los fusiles G3 listos para escupir fuego. Quemamos plantíos de amapola. El fuego purificador. El olor dulzón de la goma de opio ardiendo se mezclaba con el humo negro del diésel. Nos sentíamos héroes. Sentíamos que estábamos salvando a los niños de México de la droga. Pero entonces ocurrió. Llevábamos 3 días asegurando un perímetro alrededor de un laboratorio clandestino enorme, oculto en una barranca profunda de difícil acceso. No era una choza con ollas. Era una instalación industrial. Había generadores eléctricos enormes, prensas hidráulicas, tambos de precursores químicos apilados como torres, dormitorios para 50 trabajadores. Esperábamos la orden de demolición y extracción. Teníamos hambre, sed y estábamos cubiertos de picaduras de insectos. La tensión era alta. De repente, el zumbido de motores potentes rompió la calma de la tarde. No era el sonido rítmico de nuestros transportes militares. Por el camino de terracería aparecieron 4 camionetas Suburban, negras, blindadas, inmaculadas a pesar del polvo del camino. El sol se reflejaba en sus vidrios polarizados, y escoltándolas, abriendo paso con las torretas apagadas pero visibles, 2 patrullas oficiales de la Policía Judicial Federal. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé que era una emboscada compleja. ¡Contacto!, grité por la radio. Vehículos no identificados acercándose al perímetro norte. Posible hostil. Levanté mi fusil. Quité el seguro. Mi dedo acarició el gatillo. Tenía a la primera camioneta en la mira. Podía ver la silueta del conductor. Vi a mi comandante, el capitán X, un hombre al que yo idolatraba, un oficial de carrera que nos había dado discursos sobre el honor bajo la lluvia torrencial. Lo vi salir de la espesura. No levantó su arma. Hizo una seña con la mano, palma abajo. ¡Alto el fuego! Su voz crepitó en mi auricular. ¡Bajen las armas! Repito, bajen las armas. Son amigos. ¿Amigos? ¿Quién demonios tiene amigos en Suburbans blindadas en medio de la Sierra de Guerrero? Vi bajar de la primera camioneta a un hombre bajito, rechoncho, con sombrero tejano de fieltro fino, botas de piel de avestruz y una camisa de seda Versace que brillaba ridículamente bajo el sol. Llevaba una pistola con cachas de oro fajada al cinto, visible para todos. No necesitaba inteligencia militar para saber quién era. Era un capo local, un lugarteniente del cártel. El capitán caminó hacia él. Se saludaron, no con tensión, sino con palmadas en la espalda, como viejos compadres que se encuentran en una cantina después de años. Hubo risas. Vi cómo el chofer del narco abría la cajuela y le entregaba al capitán 2 maletines deportivos pesados. Se notaba el esfuerzo al cargarlos. Mi mente no podía procesarlo. Era una disonancia cognitiva brutal. Mis manos sudaban sobre el metal del fusil. «Sargento Méndez», me llamó el capitán por la radio minutos después. Su voz sonaba metálica, desprovista de vergüenza, burocrática. «Ordene a la tropa que se retire. Dejamos el perímetro». «Pero, mi capitán, el laboratorio»,
Tenemos los explosivos colocados. Es una fábrica completa. Es una orden, sargento, gritó, y pude escuchar la ira defensiva en su voz. Nos vamos. Aquí no ha pasado nada. Error de coordenadas. Esta zona está limpia. ¿Me copió? Copiado, respondí, con un sabor a bilis y ceniza en la boca. Mientras nos replegábamos, vi cómo los hombres de las camionetas entraban al laboratorio riendo, saludando a los cocineros. Retomaban su trabajo como si nada. Esa tarde, mientras regresábamos a la base en el camión de transporte, saltando sobre los baches, viendo cómo el laboratorio seguía intacto a lo lejos, vomité. Me incliné sobre el borde del camión y vomité todo lo que tenía en el estómago hasta que solo salió ácido. Mis compañeros me miraban en silencio. Nadie dijo nada. Todos sabían. Todos entendían. Comprendí que éramos los perros de ataque de la corrupción. No estábamos combatiendo el narcotráfico. Lo estábamos administrando. Estábamos protegiendo los intereses de los mismos narcos que juramos combatir, eliminando a la competencia pequeña para que los grandes capos, los que cenaban con los generales y los políticos en Polanco, pudieran monopolizar el mercado. Mis botas estaban manchadas de lodo, pero mi alma estaba manchada de mierda. Mientras mis jefes se compraban residencias en San Diego y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa con el dinero de esos maletines, nosotros cobrábamos una miseria en pesos devaluados. Mi madre seguía cosiendo ropa ajena para completar el gasto de la luz. Mi padre seguía tosiendo humo de tabaco barato, creyendo que su hijo era un héroe, y yo me jugaba la vida por una mentira. La frustración se convierte en cáncer, y el cáncer, eventualmente, muta en cinismo. A finales de 1999, el teniente Arturo Guzmán de Sena se nos acercó. La historia lo conocería después con terror como el Z1. En ese entonces, era un oficial brillante, carismático y peligrosamente ambicioso. No fue una reunión clandestina en un callejón oscuro. Fue en los mismos cuarteles, en el comedor, a plena luz del día. Así de podrido estaba el sistema. Se sentó frente a mí y a otros 4 operadores de fuerzas especiales. Tenía una mirada magnética, la mirada de un profeta del apocalipsis. Jugaba con un encendedor Zippo, abriéndolo y cerrándolo. Clic, clac, clic, clac. El sonido marcaba el tiempo de nuestra deserción. ¿Hasta cuándo, muchachos?, preguntó suavemente, sin dejar de mirar la flama azul. ¿Hasta cuándo van a comer frijoles fríos? ¿Hasta cuándo van a recibir medallas de hojalata de un gobierno que los vendería por un voto? ¿Vieron el reloj que traía el comandante de zona ayer? Vale más que sus vidas juntas. Nadie respondió. El silencio era espeso, cargado de agravios acumulados. Osiel Cárdenas Guillén quiere lo mejor, continuó Guzmán de Sena, bajando la voz, inclinándose hacia nosotros. Y lo mejor son ustedes. Osiel no quiere pandilleros mugrosos que no saben limpiar un arma. Quiere soldados, quiere disciplina, quiere gafes. Nos ofrece lo que el gobierno nos niega: dignidad financiera, lealtad real y poder. Se van a pasar la vida siendo el papel higiénico de una bandera que los usa y los tira. ¿O quieren empezar a comer filete y cuidar a sus familias como hombres? Puso una cifra sobre la mesa. No escrita, la dijo en voz alta. Era obscena. Era más dinero en un mes de lo que mi padre ganaría en 10 vidas de enseñanza. Pero no se engañen. Lo que nos sedujo no fue solo el dinero. Fue el respeto. Nos ofrecieron dejar de ser los perros apaleados para convertirnos en los lobos dueños del bosque. Nos ofrecieron ser la Guardia Pretoriana, el primer ejército privado del narcotráfico en la historia de México. Y acepté.
Deserté una noche lluviosa de septiembre. No miré atrás. Me llevé mi uniforme, mis botas, mi entrenamiento de millones de dólares pagado por los contribuyentes mexicanos y mi alma vacía. Esa noche, bajo la lluvia, murió el sargento Rogelio Méndez, el hijo del maestro. Esa noche nació el Z-18. Capítulo 3. El ascenso del verdugo. Los primeros años del nuevo milenio fueron una borrachera de poder absoluto. Tamaulipas se convirtió en nuestro reino feudal y nosotros éramos los señores de la guerra. No éramos la típica banda de narcos. Cambiamos las reglas del juego para siempre. Antes de nosotros, el narco era folclórico, casi amateur. Con nosotros se volvió paramilitar. Nos movíamos en convoyes de 30 camionetas blindadas, todas idénticas, todas lavadas y enceradas, formando la famosa columna. Usábamos uniformes tácticos negros con parches del cártel, chalecos antibalas de nivel 4, sistemas de radiocomunicación encriptada que superaban a los de la policía estatal y armamento que el ejército regular solo veía en catálogos. Barretts calibre .50 capaces de detener un motor de camión a 1 kilómetro, lanzagranadas de 40 milímetros, ametralladoras Minimi. Nuestra disciplina era férrea. Si un Z llegaba sucio, tarde o borracho al servicio, lo tableaban hasta que no podía caminar. Si robaba a la empresa o tocaba a la familia de un civil sin orden, moría. Recuerdo mi bautizo de sangre real dentro de la organización. No fue un combate en la calle. Eso era fácil. Cualquiera dispara cuando le disparan. El verdadero examen era la frialdad en la intimidad del horror. Fue en una casa de seguridad en las afueras de Matamoros. Paredes insonorizadas con cartones de huevo y colchones viejos manchados. El olor a cloro, amoníaco y sangre vieja impregnaba el lugar. Un perfume que nunca olvidarás. Teníamos a un contador del cártel del Golfo que estaba desviando fondos hacia cuentas personales. Un traidor. Heriberto Lascano, el Z3, el verdugo, estaba ahí. Lascano era un hombre tranquilo, de voz suave y modales casi delicados, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador que cualquier gritón psicópata. Estaba sentado en una silla de plástico blanca, comiendo unos tacos de barbacoa con total tranquilidad, observando al contador atado a una silla metálica. El contador tenía los ojos vendados y temblaba como una hoja al viento. «Rogelio», me dijo Lascano, limpiándose un poco de salsa de la comisura de los labios con una servilleta de papel. Dicen que en el GAFE son buenos para sacar información, que los israelíes les enseñaron trucos nuevos. Demuéstralo. Me señaló al hombre con un gesto perezoso. Hazlo cantar. Quiero las cuentas, las claves y los nombres de sus cómplices. Pero escúchame bien. No se muere hasta que yo lo diga. Si se te muere antes de hablar, tú tomas su lugar en esa silla. Tienes 20 minutos. El contador lloraba, juraba por la Virgen de Guadalupe, por sus hijos, por su madre. Yo no sentí lástima. Sentí curiosidad profesional, una desconexión clínica. Me acerqué a la mesa de herramientas. No tomé el martillo ni las pinzas grandes, herramientas de brutos. Tomé un bisturí pequeño y una botella de alcohol. Apliqué mis conocimientos de anatomía. No usé golpes salvajes. Usé asfixia controlada con bolsas de plástico, manipulación de articulaciones en contra de su rango de movimiento, presión en terminaciones nerviosas expuestas. Era como afinar un instrumento musical grotesco. El hombre gritó, suplicó, se orinó encima, se retorció, pero confesó. En 12 minutos me dio todo. Números de cuentas, direcciones, nombres de amantes. Cuando terminó,
Era un guiñapo sollozante, una masa de carne y dolor, pero vivo y consciente. Lascano se levantó, terminó su último taco, eructó discretamente y asintió levemente, satisfecho. Me tendió una pistola Colt 45 con cachas doradas. Limpia el desorden. Bienvenido a la familia, Z-18. No me tembló la mano. Puse el cañón frío contra la nuca del contador, justo en la base del cráneo. Perdón, susurró él, apenas audible. Descansa, respondí yo. El estruendo en el cuarto cerrado fue ensordecedor. Solo sentí el retroceso del arma en mi muñeca y la satisfacción de un trabajo bien hecho, limpio, eficiente. Ascendí rápido. Me dieron plazas para administrar. Nuevo Laredo fue mi patio de recreo. Tenía dinero para comprar 3 vidas. Compré casas para mi madre. Le dije que era un contratista de seguridad privada exitoso trabajando para petroleras extranjeras, camionetas del año y mujeres. Ah, las mujeres. Modelos, actrices locales, reinas de belleza de pueblos ganaderos. Mujeres que ni en sueños me hubieran mirado siendo un simple sargento moreno y pobre. Ahora se peleaban por sentarse en mi mesa, por beber mi champaña, por sentir el peligro de estar con un comandante. El miedo es la droga más potente que existe. Cuando entras a un restaurante de lujo rodeado de 4 hombres armados hasta los dientes, y el silencio se hace total. Cuando ves el terror puro en los ojos de los meseros, de los comensales ricos que bajan la mirada a sus platos. Cuando el gerente corre sudando a servirte el mejor vino aunque la cocina ya esté cerrada. Te sientes un dios terrible, oscuro y vengativo, pero un dios al fin, y esa sensación es adictiva, te convence de que eres intocable. Capítulo 4. La noche de Reynosa. Pero el poder sin control te pudre por dentro, y la guerra nunca se detiene. Para el 2006, el escenario había cambiado drásticamente. Ya no era solo administrar el negocio y cobrar piso. Estábamos en una guerra civil abierta. La Federación, esa alianza monstruosa liderada por el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, quería arrebatarnos el noreste. Querían la frontera chica. Querían Nuevo Laredo. La violencia se volvió cotidiana, brutal, pornográfica. Y ahí es donde entra esa maldita noche de noviembre en Reynosa. La tensión en la ciudad era eléctrica. Se podía saborear el metal en el aire, una estática que te erizaba los vellos de la nuca. La inteligencia nos llegó 3 días antes del concierto en el Palenque. No fue un rumor de calle, ni un chisme de lavandería. Fue un informe de alto nivel, clasificación rojo, proveniente de un halcón de oro infiltrado en el primer círculo de un lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. Estábamos reunidos en un rancho fortificado cerca de Río Bravo. Jaime González Durán, el Hummer, uno de los fundadores más letales y calculadores de los Zetas, presidía la mesa. Un hombre que irradiaba una amenaza silenciosa. Tiró una carpeta color manila sobre la madera rústica de la mesa. Elizalde va a tocar en el Palenque, dijo Hummer con su voz rasposa, encendiendo un cigarro y exhalando el humo hacia el techo. Pero el concierto es una pantalla. Es la maniobra de distracción más cara de la historia. Abrí la carpeta. Fotos de vigilancia borrosas, mapas de rutas, transcripciones de llamadas interceptadas. ¿Qué transporta?, pregunté, examinando una foto del autobús de la banda. ¿Coca? ¿Efectivo para pagar plaza? Información, respondió Hummer, mirándome fijamente a los ojos. El humo del cigarro flotaba entre nosotros como un espectro. Su equipo de logística, la gente que mueve los instrumentos y el escenario, transporta un paquete dentro de la utilería de sonido. Específicamente,
se cree que va en las cajas de los amplificadores o en el equipaje personal. No es droga. Son documentos físicos y un disco duro encriptado de grado militar. Deben entregarlo a un enlace de la AFI, Agencia Federal de Investigación, al terminar el show, en el estacionamiento o en el hotel. ¿Qué hay en el disco? ¿Qué? Insistí, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la información era más peligrosa que las balas. La nómina de la traición, Z-18, la lista completa, nombres, rangos, números de cuentas bancarias en las Islas Caimán. Todos los generales, comandantes de la Federal y jefes de plaza en Tamaulipas y Nuevo León, que ya aceptaron los sobornos de Sinaloa para volteársenos en la ofensiva de diciembre. Sinaloa está comprando el estado entero. Si esa lista llega a manos de la AFI para proteger a los suyos, o si Sinaloa confirma los pagos, estamos jodidos. Nos van a cazar desde adentro. Nuestros propios informantes nos van a entregar. Necesitamos esa lista para hacer la purga nosotros primero. Me quedé helado. Valentín Elizalde, el muchacho de la voz ronca y el carisma innegable, probablemente no sabía la magnitud exacta de lo que transportaba su convoy. Quizás pensó que era un favor menor para algún amigo poderoso que lo contrató para la fiesta privada después del show. O tal vez, cegado por su propia luz, pensó que su fama de ídolo intocable lo blindaba contra las balas. Error fatal. En el mundo en el que yo operaba, no hay celebridades, no hay artistas, no hay inocentes. Solo hay activos, objetivos y daños colaterales. La instrucción de la cúpula, enviada directamente por Lascano a través de un mensaje encriptado en BlackBerry, fue precisa y escalofriante. No queremos solo recuperar la información. Queremos que el mensaje sea tan brutal, tan estruendoso, que ningún otro artista, político o empresario se atreva a servir de mula para el Chapo en nuestro territorio nunca más. Tiene que ser un espectáculo. Háganlo pedazos. La canción A mis enemigos fue un regalo del destino, la coartada perfecta para la narrativa pública. Sabíamos que esa canción era vista en el bajo mundo como un himno de desafío, una burla velada de Sinaloa hacia nosotros, el Golfo y los Zetas. Decidimos usar eso. Dejamos correr el rumor en las calles, en los bares de mala muerte, entre los taxistas. Si el gallo canta esa madre en Reynosa, en territorio Z, no sale vivo. Era una obra maestra de desinformación. Queríamos que la prensa, siempre hambrienta de drama y sangre, se enfocara en la letra, en el ego, en la farándula, en la rivalidad musical, mientras nosotros hacíamos el trabajo de inteligencia real bajo las sombras. Capítulo 5. La ejecución. Llegó la noche del 25 de noviembre de 2006. El frío de la madrugada calaba los huesos, un viento helado que venía del norte y hacía castañetear los dientes. Mis hombres, un equipo de asalto de 12 elementos, la mayoría exmilitares con experiencia en combate urbano, se desplegaron tácticamente alrededor del palenque de Reynosa. Yo comandaba el operativo desde una Grand Cherokee blindada color plata, estacionada a 2 cuadras, en una calle oscura y solitaria. El motor estaba en marcha, ronroneando suavemente. La calefacción estaba encendida, pero yo sentía frío por dentro. La radio escaneaba frenéticamente las frecuencias policiales para detectar cualquier movimiento de las autoridades. A mi lado estaba el Sombra, un tirador selecto que pulía obsesivamente su arma. ¿Crees que la cante, jefe?, preguntó rompiendo el silencio. La va a cantar, dije, mirando el reloj. Es un artista. El público la pide. Su ego no le permitirá no hacerlo. Y eso será su sentencia. El ambiente era surrealista. Desde mi posición,
Si bajaba la ventanilla un poco, podía escuchar los gritos eufóricos de la multitud. La música de banda retumbando a lo lejos, los aplausos. La vida celebrándose a metros de la muerte que esperaba pacientemente. Escuchaba los reportes de mis punteros, vigilantes vestidos de civil, dentro del recinto a través del auricular. Comandante R, aquí Águila 1. El objetivo está en el escenario. Está cantando la canción. Repito, está cantando a mis enemigos. La gente está vuelta loca. Están lanzando cerveza al aire. Sentí una punzada en el estómago. Una mezcla de adrenalina y fatalidad que siempre me avisaba que la parca estaba en camino. Irónicamente, me gustaban sus canciones. Vete ya. Sonaba en mi propia camioneta a veces cuando conducía solo por las carreteras vacías de Tamaulipas bajo la luna. Había una honestidad en su voz que conectaba con el pueblo, conmigo. Pero esa noche, Valentín no era un cantante. Era un engrane en la maquinaria que quería destruirnos. Era el enemigo. Era un objetivo táctico. Esperamos. Las horas pasaron lentas, pesadas como plomo derretido. El concierto terminó. La gente empezó a salir, borrachos, felices, ignorantes. Objetivo terminando el evento. Crepitó la radio. Ya subieron el equipo al camión. Pero atención, cambio de planes. El informante dice que el disco duro principal lo movieron a la Suburban negra donde viaja el objetivo. Repito, el paquete viaja con el objetivo. Salen por la puerta trasera a gran velocidad. Ese cambio de último minuto selló su destino. Si el disco hubiera ido en el camión de carga con los instrumentos, quizás Valentín hubiera vivido. Quizás solo hubiéramos secuestrado el camión en la carretera. Pero al llevarlo con él, se convirtió en el blanco primario. Di la orden con voz calmada, la voz de la muerte burocrática, desprovista de emoción. Equipo Alfa y Bravo, preparen intercepción. Objetivo, Suburban negra. Aniquilar y recuperar. Fuego a discreción y saturación. Nadie sale de ese vehículo. Repito, nadie. Mis hombres sabían qué hacer. No eran pandilleros nerviosos. Eran profesionales de la violencia. Cuando la Suburban negra de Elizalde intentó incorporarse a la avenida, salimos de las sombras como tiburones oliendo sangre. Le cerramos el paso con una maniobra de pinza clásica militar. Una camioneta bloqueó el frente bruscamente, haciendo rechinar las llantas, y otra le cerró la retaguardia, impidiendo cualquier escape o reversa. No hubo intento de diálogo. No hubo advertencias de «pájense y manos arriba». Fue una ejecución sumaria. 2 células de asalto descendieron de los vehículos. Estaban armados con fusiles FNP-90 de fabricación belga. Armas compactas, letales, con munición perforante capaz de atravesar chalecos y carrocería ligera como si fuera papel. Y los clásicos AK-47, cuerno de chivo. Abrieron fuego simultáneamente. El sonido fue apocalíptico. No fueron disparos individuales, fue un trueno continuo. Un rasgado de tela gigante que rompió la madrugada de Reynosa. Tat, 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 tat. Vi los cristales de la Suburban estallar en 1000 diamantes bajo la luz de los faros. Vi la carrocería sacudirse violentamente, bailando, deformándose bajo el impacto de cientos de proyectiles de alto calibre en cuestión de segundos. El metal chillaba al ser perforado. Las chispas saltaban cuando las balas golpeaban el acero del chasis. El olor a pólvora quemada inundó la calle instantáneamente, acre y seco, mezclándose con el vapor dulzón del radiador reventado de la Suburban y, segundos después, con el olor metálico e inconfundible de la sangre fresca masiva. Fueron menos de 40 segundos de fuego intenso, pero parecieron una eternidad en cámara lenta.
Cuando el fuego cesó, se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el sonido del motor de la Suburban agonizando, tosiendo humo, y el goteo rítmico de fluidos sobre el asfalto. Plic, plic, plic. Bajé de mi camioneta. Mis botas aplastaban los casquillos calientes que alfombraban el suelo como monedas de oro macabro. Me acerqué con el fusil en alto, listo para rematar si algo se movía. Me asomé al interior destrozado, iluminado por los haces blancos de luz de nuestras linternas tácticas que cortaban el humo. Era una carnicería. No hay palabras poéticas para describirlo. Carne, hueso, tela brillante y sangre mezclados en un caos absoluto. El interior olía a muerte caliente, a entrañas expuestas. Ahí estaba él, doblado sobre el asiento, irreconocible, su ropa empapada en sangre oscura. El gallo de oro había cantado su última nota. A su lado, su representante y su chofer, destrozados igual. Solo el primo, Tano, parecía haberse movido o protegido de alguna forma milagrosa o sospechosa, gimiendo en el suelo del vehículo. Pero en ese momento no me importó. Mi misión no eran los sobrevivientes, era el paquete. Limpien el vehículo, busquen el maletín y la laptop. Ordené secamente, sin dejar de apuntar. Mis hombres, rápidos y profesionales, abrieron las puertas que colgaban de las bisagras rotas. El Sombra se metió entre los cuerpos, sin asco, buscando bajo los asientos manchados. Sacó un maletín de cuero negro y una laptop con la pantalla estrellada por una bala perdida. Lo tenemos, comandante. El disco externo está aquí, conectado a la computadora. Asentí. Mi función ahí era certificar la muerte y firmar la obra para que el terror se propagara. Solté un último disparo al aire, la firma sonora de los Zetas, un aviso para que la policía local supiera que ya nos íbamos y pudieran salir de sus escondites a recoger los cuerpos. Vámonos. Desaparezcan. Ruta de escape Bravo. Muévanse. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, dejando atrás el humo, el silencio y la muerte de un ídolo, no sentí triunfo. No sentí la gloria que prometían los corridos. Solo sentí un frío intenso, más profundo que el de la noche, instalándose en mis huesos. Sabía que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Habíamos matado a alguien que la gente amaba de verdad. Y los fantasmas de los que son amados pesan más que los de los traidores. Capítulo 6. La caída y el silencio. Al amanecer, todo México estaba convulsionado. Los noticieros repetían sin cesar la teoría que nosotros mismos sembramos. Lo mataron por cantar a mis enemigos. Perfecto. Funcionó. Nadie preguntaba por los generales de la lista. Nadie investigaba la logística del cártel de Sinaloa. La operación fue un éxito táctico impecable. Recuperamos la lista. Y sí, hicimos la purga interna semanas después. Fue silenciosa y brutal. Varios policías federales y mandos medios que aparecían en ese disco duro desaparecieron una noche y nunca volvieron a ser vistos. Sus cuerpos se disolvieron en ácido o alimentaron la tierra en ranchos lejanos. Detuvimos el avance de Sinaloa temporalmente. Pero esa sangre pesaba más que las otras. Matar a un rival es negocio. Matar a un ídolo es diferente. Te convierte en un paria incluso dentro del infierno. Después de Reynosa, la espiral de violencia se salió de control. El gobierno de Felipe Calderón, presionado por el escándalo mediático internacional, lanzó al ejército a las calles en diciembre de 2006. Se nos vinieron encima con todo. La guerra contra el narco había comenzado oficialmente, y nosotros éramos el enemigo público número 1.
Pero lo que realmente me quebró no fue la presión externa, sino la podredumbre interna. Heriberto Lascano perdió la razón. La paranoia lo consumía como un fuego fatuo. Empezó a ver traidores en cada sombra, en cada gesto. Ordenaba ejecuciones de nuestros propios compañeros por sospechas infundadas, por mirarlo mal, por no contestar el radio lo suficientemente rápido. Los rituales de iniciación se volvieron satánicos. Obligaba a los nuevos reclutas a cometer atrocidades indecibles, canibalismo forzado para perder el alma y unirlos en un pacto de sangre y mierda. Yo, que había desertado del ejército buscando honor entre guerreros, me di cuenta de que había caído en una fosa séptica sin fondo. Ya no éramos soldados de élite. Éramos carniceros psicópatas al servicio de un loco. Empecé a planear mi salida. Guardé millones de dólares en caletas enterradas en el desierto de Coahuila. Compré pasaportes falsos argentinos de alta calidad. Soñé con retirarme a la Patagonia, comprar un viñedo y desaparecer del mapa. Pero en este negocio, la jubilación es un mito. Solo te retiras en un ataúd o en una celda. Mi caída no tuvo nada de la gloria cinematográfica de Tony Montana defendiendo su imperio con una ametralladora en un balcón. Caí como una rata, vendido por los míos. Fue en el 2008. Me citaron en una residencia de lujo en San Luis Potosí para una supuesta reunión de comandantes regionales, para reorganizar la plaza y discutir nuevas rutas. Desde que crucé el umbral de esa casa, mi instinto, ese sexto sentido que me había mantenido vivo en la selva y en las calles, gritó alarma. El ambiente estaba demasiado tranquilo. No había música, no había mujeres, no había el habitual desorden de alcohol. Apenas entré a la sala principal, las luces se apagaron. Policía Federal. Al suelo. Manos a la nuca. No dispararon ni una sola bala para entrar. Alguien les había dado las llaves, los códigos de seguridad de la puerta y mi ubicación exacta en tiempo real. Fue el Hammer, tratando de negociar una condena menor para él. Ya lo tenían en la mira y caería poco después. O tal vez fue Miguel Ángel Treviño, el Z-40, limpiando a la vieja escuela militar para consolidar su poder sádico y menos disciplinado. Me pusieron las esposas antes de que pudiera tocar mi pistola fajada a la cintura. Me golpearon. Dios, cómo me golpearon. Con una hazaña que solo se reserva para los traidores o los trofeos de casa mayor. Culatazos en la cara que me rompieron el pómulo. Costillas rotas bajo las botas tácticas. Patadas en el estómago hasta que escupí bilis y sangre. Mientras me arrastraban hacia la patrulla blindada, con la cara rota, hinchada, los dientes escupidos en el suelo de mármol y orinando sangre, alcé la vista borrosa. Vi a uno de mis tenientes de mayor confianza, el Lince, un muchacho al que yo mismo había entrenado, parado en el balcón de la casa, hablando tranquilamente por celular y sonriendo mientras me miraba ser arrastrado como basura. En ese instante comprendí la lección final, la más amarga de todas. La lealtad en el narco dura exactamente lo que tarda en llegar el siguiente pago o la siguiente amenaza de muerte. No hay hermandad, no hay honor. Solo hay intereses momentáneos y miedo. Epílogo. El fantasma en la caja. Los interrogatorios fueron brutales. La Siedo primero, en la Ciudad de México. Luego, la DEA. Tortura física y psicológica durante semanas. Waterboarding. Privación de sueño con música heavy metal a todo volumen. Choques eléctricos. Querían nombres, rutas, cuentas bancarias, ubicaciones de casas de seguridad. Di algo, lo suficiente para que pararan, migajas de información vieja, pero no todo. Me extraditaron rápido.
Los gringos me querían como trofeo para mostrar en las noticias y justificar sus presupuestos millonarios. Y aquí estoy, 12 años después, en este ataúd de concreto en Colorado. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Repaso cada decisión, cada rostro, cada vida que apagué como si fuera una vela insignificante. A veces, en la oscuridad absoluta de la noche, cuando el silencio del penal es tan denso que zumba en los oídos como un enjambre de avispas, creo escuchar música. Escucho una tuba grave, un acordeón alegre. Escucho esa voz rasposa y desafinada pero auténtica, cantando sobre enemigos y traiciones. Valentín está muerto, ¿sí? Su cuerpo se pudrió hace años en un cementerio de Guasave. Pero su voz sigue sonando en todas partes. En las radios, en las fiestas, en los celulares. Él ganó. Se convirtió en leyenda. Su martirio lo hizo inmortal. Yo estoy vivo, técnicamente. Mis pulmones procesan aire reciclado. Mi corazón bombea sangre. Mis riñones filtran agua. Pero estoy más muerto que él. Mi nombre se borrará de la historia. Nadie compondrá corridos sobre Rogelio Méndez, el hombre que apretó el gatillo y vivió para arrepentirse en soledad. Solo seré un número de expediente en un archivo polvoriento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, olvidado por todos. Les cuento todo esto no para pedir perdón. El perdón es un lujo que no merezco y que Dios, si es que existe algún Dios después de todo lo que he visto en las fosas clandestinas, seguramente me negará con justa razón. Tengo las manos manchadas de la sangre de inocentes, de culpables y de ídolos por igual. Esa mancha no se quita con rezos ni con tiempo. Les cuento esto para que abran los malditos ojos. Cuando vean a esos chavitos alucinados en TikTok o en las calles de su ciudad, queriendo ser bélicos, soñando con las camionetas blindadas, las armas doradas con incrustaciones de diamantes, la ropa de marca y las mujeres operadas, enséñenles mi realidad. Díganles que el verdadero jefe no es el que sale en el video musical gastando pacas de billetes y bebiendo champaña rodeado de amigos. Ese es el que muere primero. El verdadero final de ese camino no es la gloria. El final es que te vendan tus propios hermanos por un trato con la fiscalía para salvar su propio pellejo. El final es que te dejen pudrirte en una celda de concreto de 2 por 3 metros, cagando en un inodoro de metal frente a una cámara de seguridad las 24 horas, mientras tus ex-socios o los políticos que protegiste cenan en restaurantes de lujo en la Ciudad de México o son testigos protegidos paseando libres en Houston. La vida loca dura 3 años, si tienes mucha suerte y eres muy listo. La eternidad en el infierno. Ya sea tras las rejas de ADX Florence contando grietas en la pared o bajo 2 metros de tierra en una fosa anónima en el desierto. Dura para siempre. No matamos a Valentín Elizalde por una canción. Lo matamos porque éramos peones desechables en un juego de ajedrez monstruoso que nunca entendimos del todo. Y ahora, el juego sigue. La música sigue sonando. Nuevas generaciones de sicarios mueren todos los días creyendo que serán reyes. Pero yo ya no tengo fichas. Solo tengo este silencio. Y el recuerdo imborrable de esa noche fría en Reynosa. El olor a sangre y pólvora. Cuando vendimos nuestra alma por una mentira y matamos al gallo de oro.